Más de una persona ha tenido encuentros con estos seres. Muchos encuentros aterradores, algunos simplemente encuentros fugaz. Lo que sí nos queda claro es que no son de este mundo y que posiblemente lo que busca una persona no es nada bueno, o al menos lo que le quieren hacer a una persona no es nada bueno. Así que quédate con nosotros para ver esta historia de los niños de ojos negros. Ubicada en un tramo solitario de la carretera federal número 15 en el estado de Sonora, se encontraba una pequeña gasolinera que había sobrevivido a los años. A pesar del deterioro evidente en su estructura, las ventanas estaban rayadas y cubiertas de polvo. El letrero luminoso parpadeaba con un zumbido eléctrico que se intensificaba cuando el viento lo golpeaba. Y las bombas de combustible, aunque funcionales, mostraban señales del desgaste de décadas de uso constante. De día, la gasolinera era solo un lugar de paso, un lugar en el que los conductores llenaban sus tanques y continuaban sus viajes por la interminable carretera desértica. Pero por la noche, ese tramo de carretera parecía otro mundo, desierto, solitario y muy a menudo aterrador. Ricardo llevaba 5 años trabajando en esa gasolinera. Su turno habitual comenzaba a las 10 p.m. y terminaba a las 6 a.m. El tramo más oscuro de la noche. Las reglas del lugar eran claras. A partir de las 10 p.m., las puertas de la tienda se cerraban y solo se atendían a través de la ventanilla de servicio. No era común que alguien se detuviera a esas horas, pero cuando lo hacía, la ventanilla servía como una barrera protectora entre Ricardo y el mundo exterior. Esa noche no parecía ser diferente, pero de pronto la realidad demostraría lo contrario. Eran las 11:30 p.m. cuando Ricardo se acomodó en el pequeño asiento detrás del mostrador, organizando algunos papeles y usando su celular para ver la hora. El silencio reinaba en la tienda, interrumpido solo por el breve zumbido del refrigerador de bebidas y el ocasional crujido del edificio bajo el viento. El cielo afuera estaba despejado y la luna iluminaba tenuemente el desolado paisaje del desierto. Desde su pequeña cabina podía ver los reflejos plateados de la luna sobre las bombas de combustible. El viento soplaba, levantaba pequeñas nubes de polvo y movía los arbustos secos que bordeaban el estacionamiento de la tienda. Ricardo siempre había pensado que había algo tranquilizador en esa soledad, en esas largas horas en las que no había más que el silencio. Él sentía una extraña paz. Podía ser el único ser humano despierto en kilómetros a la redonda. Y eso lo hacía sentir una especie de guardia del desierto. Las botellas de agua alineadas en fila, y todo parecía en su lugar. No esperaba clientes hasta mucho más tarde, quizá un camión ocasional o un conductor perdido buscando un último tanque de gasolina, antes de adentrarse en la vasta oscuridad de la carretera. Se estiró, sintiendo el cansancio en su espalda, y se preparó para pasar la noche monótona. El aire acondicionado dentro de la tienda mantenía el lugar fresco. Un constante marcador con el calor sofocante del día. Pero por alguna razón, esa noche se sentía un poco más fría de lo habitual. Se detuvo un momento, observando la oscuridad del desierto, pero no había nada fuera de lo común. No le dio importancia, cerró la pequeña ventanilla para asegurarse de que no entrara más aire, y volvió a su puesto detrás del mostrador. Sin embargo, no pudo evitar una extraña incomodidad. Era como si algo, en algún lugar de la noche, estuviera observándolo. Era una sensación sutil, casi imperceptible, pero suficiente para que su corazón latiera un poco más rápido. Llegada a las 12:25, mientras Ricardo revisaba una vieja revista que alguien había dejado olvidada en el mostrador, algo llamó su atención por el rabillo del ojo. Miró hacia la ventanilla y vio 2 figuras pequeñas caminando hacia la tienda desde el otro lado de la carretera.
Frunció el ceño. Eran 2 niños, lo que era extraño a esas horas de la madrugada. Niños tan pequeños no deberían estar solos en medio de la nada, y mucho menos en una carretera tan solitaria como esa. Podrían pasar 1000 cosas, obviamente. Se levantó rápidamente y caminó hacia la ventanilla, observando cómo las figuras se acercaban lentamente. Eran 2, uno más alto que el otro. Ambos vestían unas sudaderas negras y capuchas que les cubrían la cabeza. A medida que se aproximaban, la tenue luz de la luna revelaba sus cuerpos delgados, y aunque no podía verles las caras, la escena ya le producía un mal presentimiento. ¿Qué hacen aquí a esta hora?, murmuró para sí mismo, mientras abría la ventanilla para poder hablar con ella. Cuando los niños finalmente llegaron a la ventanilla, Ricardo les observó detenidamente. El mayor de los 2, quien debía tener 12 años, se acercó al cristal y, sin levantar la cabeza, habló con una voz sorprendentemente calmada para un niño de su edad, a esa hora de la noche, tan solos. Señor, estamos perdidos. ¿Podemos usar el teléfono de la tienda, por favor? Ricardo frunció el ceño. La voz del niño tenía un tono monótono, casi robótico, como si estuviera repitiendo algo que había ensayado muchas veces durante mucho tiempo. Era extraño, pero más extraño era el hecho de que el niño no levantaba la cabeza. Ricardo no podía ver su rostro, solo la capucha que le cubría la mayor parte. No puedo dejarlos entrar, dijo Ricardo, su voz firme pero no hostil, siguiendo las políticas de la empresa. Pero puedo hacer una llamada por ustedes. ¿A quién quieres que llame? El niño más alto levantó ligeramente la cabeza, pero no lo suficiente como para que Ricardo pudiera ver sus ojos. El empleado de la gasolinera sentía una creciente incomodidad, una sensación de que algo no estaba bien, aunque no podía identificar qué era exactamente. El niño se quedó en silencio por unos segundos y luego dijo: «No, necesitamos entrar. Tenemos frío y ocupamos que sepan quiénes somos cuando hablemos», hablando con una voz inexpresiva. Fue en ese momento cuando Ricardo sintió un escalofrío correr por su espalda. Algo en la forma que ese niño hablaba, en su tono de voz, lo hacía sentir extremadamente incómodo. Pero, ¿qué es esto? Niños estaban en medio de la carretera, en la madrugada, en una zona tan aislada. ¿Y por qué insistían tanto en entrar? «Lo siento, pero no puedo abrir la puerta de noche. Es una regla que debo seguir», respondió Ricardo, tratando de sonar lo más calmado posible. El niño más pequeño, que hasta entonces no había dicho nada, dio un paso hacia adelante y con una voz mucho más aguda susurró: «Déjanos entrar, señor. Solo haremos la llamada y saldremos», dijo con el mismo tono de voz, inquietantemente calmado. Ricardo sintió como su respiración se aceleraba. La súplica del niño tenía algo perturbador, casi hipnótico, como si estuviera intentando manipularlo. Durante unos segundos Ricardo sintió la extraña necesidad de abrir la puerta, de dejarlos entrar, pero algo dentro de él, una voz en su cabeza, le gritó que no lo hiciera. Retrocedió un poco y cerró la ventanilla sin decir nada más. Los niños desaparecieron de su vista. Desde el interior de la tienda, Ricardo observaba a través del cristal con algo de inquietud, pensando que podría ser algún intento de asalto, y a su vez preguntándose qué debían hacer en esa carretera tan solitaria. Intentaba racionalizar la situación. Tal vez eran hijos de algún conductor que había dejado su coche más adelante, o estaban en algún accidente cercano. Pero cuanto más lo pensaba, más raro parecía todo. Las horas pasaban, los niños habían vuelto, y Ricardo no podía quitarse de la cabeza la presencia de 2 niños afuera. A pesar de que ya había cerrado la ventanilla, no podía dejar de mirarlos de reojo. No se habían movido ni un centímetro de la puerta desde que habían vuelto, aún estando la ventanilla cerrada, y eso lo inquietaba profundamente. Normalmente cualquier persona en esa situación habría intentado buscar ayuda en otro lugar, o al menos moverse, pero estos niños no lo hacían. A las 2:30 de la madrugada, los niños seguían allí,
inmóviles frente a la ventanilla cerrada. Ricardo empezó a sentirse cada vez más incómodo. Había algo profundamente antinatural en su comportamiento. Era como si estuvieran esperando algo. Pero que nuevamente volvieron a desaparecer. Al parecer se habían desesperado o simplemente no consiguieron lo que estaban buscando. Ricardo sentía mucho nerviosismo, ya que no sabía qué estaban tramando esos niños. Incómodo, se volvió a poner en lo suyo, para distraerse un poco de la situación. Pasaba una hora cuando Ricardo pensó que se habían marchado y se habían dado por vencidos de que los dejara entrar. En eso estaba caminando hacia el fondo de la tienda, cuando los ve nuevamente parados en la entrada, inmóviles, esperando que les hiciera caso. Cada vez que Ricardo se acercaba a la ventanilla para verlos, los niños parecían alejarse un poco, como si quisieran mantener cierta distancia, pero nunca lo suficiente como para irse por completo. Intentó concentrarse en su trabajo, revisar los estantes, contar el inventario, pero su mente seguía regresando a esos dos niños y la extraña sensación que le provocaban. Alrededor de las 4 de la mañana, cuando la oscuridad de la noche parecía más densa, el aire más fresco, Ricardo escuchó un suave golpe en la ventanilla. Sobresaltado, se giró rápidamente hacia la fuente del sonido. Allí estaban los niños, más cerca de la ventanilla que antes. Sus capuchas seguían cubriéndoles la cabeza. El vidrio reflejaba apenas sus siluetas bajo la luz tenue de la tienda, cuando de pronto volvieron a hablar. «Señor, déjanos entrar, por favor», dijo el niño mayor, con un tono que ya no sonaba tan calmado como antes. Esta vez había urgencia en su voz. «Tenemos frío, necesitamos usar el teléfono y también el baño». Ricardo se acercó a la ventanilla, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. No había ninguna razón para que esos niños estuvieran allí, a esas horas. No había coches en la carretera, ningún otro signo de vida en kilómetros a la redonda, y entonces algo lo golpeó como un relámpago. Hasta ese momento no había escuchado ni un solo sonido proveniente de ellos, ni pasos, ni respiración, ni siquiera el crujido de su ropa al moverse, solo lo que salía de sus labios como si fuera una grabadora. Se inclinó hacia la ventanilla, su mano temblando mientras apoyaba al borde del mostrador. Abrió ligeramente la ventanilla lo suficiente como para hablar, pero no tanto como para dejarlos pasar. «¿Dónde están sus padres?», preguntó, tratando de mantener su voz firme. El niño mayor levantó la cabeza levemente, revelando por fin su rostro. Ricardo sintió que el suelo bajo sus pies se tambaleaba cuando sus ojos se encontraron con los de los niños. Pero no eran ojos normales. Eran completamente negros. Sin iris, sin pupilas, solo dos orbes oscuros y vacíos que parecían absorber toda la luz a su alrededor. Sentía una sensación extraña dentro de él en ese momento, y cuando se dio cuenta, su propia mano estaba girando la manija de la puerta para abrirles, de manera involuntaria. Afortunadamente esta estaba con llave y no se logró abrir. Un miedo intenso se apoderó de él, retrocedió de golpe, cerrando la ventanilla con fuerza. Los niños no hicieron nada, simplemente se quedaron ahí, observándolo, riendo. Sus ojos negros fijos en él, como si pudieran ver directamente su alma. Ricardo sintió que le faltaba el aire. Se apoyó en el mostrador, su mente dando vueltas. ¿Qué eran esos niños? ¿Qué querían? Se sentía atrapado en una pesadilla, una que no podía comprender ni escapar. Las horas pasaban lentamente, cada minuto sintiéndose como una eternidad. Ricardo no podía dejar de mirar hacia la ventanilla, temiendo que los niños hicieran algo, o que le hicieran algo, que intentaran entrar a la tienda, pero ellos permanecieron allí, inmóviles, observándolo, con esos ojos vacíos y oscuros como la noche. A pesar de los ojos tan tenebrosos que tenían, no solo era eso. La deforme sonrisa con cara de enojo que tenían era bastante intimidante. No sabía qué hacer. Finalmente el primer rayo de sol asomó en el horizonte.
La luz matutina comenzó a iluminar el desierto, y con ella Ricardo notó que los niños habían desaparecido. Salió detrás del mostrador y se acercó a la ventanilla, mirando hacia afuera. No había ninguna señal de ellos, ni huellas, ni rastros de que alguna vez hubieran estado allí. La tienda seguía en silencio. El desierto afuera lucía tan tranquilo como siempre. Ricardo respiró profundamente, intentando calmar su mente, pero la sensación de inquietud no lo abandonaba. Sabía que lo que había visto no era normal, y algo en su interior le decía que esos niños no eran humanos. Mientras llegaba el trabajador del siguiente turno y se preparaba para irse a casa, no podía dejar de pensar en lo que había pasado si hubiera cedido. ¿Qué habría sucedido si los hubiera dejado entrar? ¿Qué eran esos niños? ¿Qué querían? Cuando finalmente salió de la tienda, miró una vez más hacia la carretera desierta y murmuró para sí mismo: esos no eran niños. Esta fue la historia de Ricardo, que al parecer, después de eso, jamás volvió a trabajar en esa tienda. Las apariciones de los llamados niños de ojos negros han sido reportadas por varias personas alrededor del mundo, siempre con relatos similares: figuras infantiles, rostros cubiertos, voces calmadas y ojos completamente negros. Lo que quieren o de dónde vienen sigue siendo un misterio, ya que al parecer todos los testimonios son de personas que no cedieron ante ello. Pero tal vez no nos damos cuenta de que hay una gran cantidad de personas que sufrieron algún problema por hacerles caso o por intentar ayudarlos en medio de la noche. Tal vez simplemente sea una ilusión, una mera especulación. Pero no debemos negar que tal vez, y solo tal vez, estamos solo contando las historias de los sobrevivientes hacia encuentros de niños con ojos negros. Que tengas muy buenas noches.